El siguiente programa presenta principios que promueven la buena salud. No es nuestra intención reemplazar el cuidado médico profesional. Las opiniones e ideas expresadas pertenecen a los expositores. Es necesario que los televidentes lleguen a sus propias conclusiones acerca de la información presentada. Bienvenidos amigos nuevamente a este programa de Maravillosa Creación, un programa que le va a enseñar a cómo cuidar mejor su cuerpo y cómo mejorar su salud. Mi nombre es María José Ronquillo y soy nutricionista trabajando en el estado de California. Y en este día estamos aquí con ustedes para compartir acerca de un muy importante tema que tiene que ver con nuestra salud. El tema que vamos a hablar hoy es acerca de la alta presión sanguínea o hipertensión y la consecuencia de la hipertensión, que puede ser los ataques cerebrales o ataques de apoplejía. ¿Y por qué son importantes estos temas? Porque, bueno, están dentro de las primeras 10 causas de muerte en los Estados Unidos. De hecho, el ataque cerebral es la tercera causa de muerte en este país y probablemente en muchos otros países también que están adoptando la dieta y el estilo de vida americano. Y para comenzar me gustaría enseñarles una gráfica. Esta gráfica nos muestra cuáles son las principales causas de muerte en los Estados Unidos. Ya hemos visto esta gráfica anteriormente, sin embargo quisiera repasar cuáles son las principales causas de muerte. Como ven ahí, la causa número 1 son las enfermedades cardíacas. Después viene el cáncer. Y ahí en el número 3 ustedes pueden apreciar está en lo que se llama el ataque cerebrovascular, o ataque cerebral o ataque de apoplejía. Y eso es lo que vamos a estar hablando más en este día. También después vienen las enfermedades pulmonares crónicas y los accidentes. Pero lo que me quiero concentrar hoy en día es en el ataque cerebrovascular o ataques de apoplejía, que son, como dijimos, la tercera causa de muerte en este país, después de las enfermedades coronarias y después del cáncer. Ahora, existen algunos factores de riesgo que son importantes que tenemos que considerar que nos aumenten el riesgo de tener estos ataques de apoplejía. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tenemos que tener mucho en cuenta para poder evitar este problema? Número 1 es la aterosclerosis. ¿Qué es la aterosclerosis? Es la formación, es el endurecimiento de las arterias por causa de la formación de lo que se llama una placa arterial. Cuando a usted se le van bloqueando las arterias, eso es la aterosclerosis y eso aumenta el riesgo de tener un ataque cerebral. El segundo factor que tenemos que considerar es la hipertensión o la alta presión arterial. Y de eso vamos a estar hablando bastante, de estas dos cosas vamos a estar hablando bastante en este programa porque queremos entender más acerca de este tema de la hipertensión y cómo afecta nuestra salud y cómo aumenta el riesgo de tener un accidente vascular o accidente cerebrovascular. Ahora, accidente cerebrovascular puede producir tremendos efectos en el cuerpo, porque puede producir incluso parálisis. Hay personas que se les paraliza la mitad del cuerpo, a veces no pueden mover bien la mano, no pueden caminar bien y realmente produce mucho daño y mucha enfermedad. También puede producir daño cerebral y puede producir realmente invalidez a largo plazo. Hay personas que viven por muchos años después de haber tenido un accidente cerebrovascular y viven con estas limitaciones. Ahora, en cuanto a los ataques cerebrovasculares, existen dos tipos importantes. Los dos tipos de ataques cerebrovasculares son los siguientes. Primero está el ataque hemorrágico, cuando se produce una ruptura de los vasos sanguíneos en el cerebro. También se llama o se conoce como un derrame cerebral y es muy mortal, es un problema muy, muy grave si esto se llega a producir. El otro tipo de ataque cerebral es el ataque obstructivo. También se le llama apoplejía isquémica y realmente constituye el 83% de los casos de ataques cerebrales. Es decir, la gran mayoría de los ataques cerebrales corresponden a este tipo, el tipo obstructivo, que realmente lo que significa es que se están obstruyendo las arterias que irrigan el cerebro y por lo tanto se produce muerte en los tejidos
y muerte cerebral y un ataque cerebral. Ahora, lamentablemente, 1 de cada 3 adultos, por lo menos aquí en los Estados Unidos, tienen la presión muy alta. 1 de cada 3. Esto significa que más de 50 millones de personas en este país padecen de hipertensión. Y las personas que son hipertensas tienen 3 veces más posibilidades de tener un ataque de corazón, un ataque del cerebro o derrame cerebral que las personas que no tienen la presión alta o que tienen la presión normal. El 90% de los casos de hipertensión, la causa no es conocida, es lo que se llama una hipertensión idiopática. No se sabe por qué se produce este problema de hipertensión. Ahora, me gustaría mostrarles una gráfica donde se muestran las diferentes clasificaciones de hipertensión. Y en esta gráfica ustedes pueden ver qué es la presión normal. ¿Qué es la presión normal? Bueno, hay 2 números que tenemos que considerar. Primero está la presión sistólica, que es el número que siempre se menciona primero, y después viene la presión diastólica, el segundo número. Si su presión es de menos de 120 sobre 180, si esos 2 números son menos de 120, menos de 180, entonces lo que se considera una presión normal, de acuerdo con las últimas recomendaciones. Y solamente se sugiere una modificación del estilo de vida si es que realmente usted tiene un estilo de vida que puede llevarle más adelante a desarrollar ya sea hipertensión u otros problemas de salud. Ahora, si su presión está entre los números 120 a 139 para la presión sistólica y 80 al 89 para la presión diastólica, usted ya tiene lo que se considera prehipertensión, que puede llegar a desarrollar la hipertensión más adelante. Por lo tanto, es una condición un poco seria y realmente sí se sugieren que se hagan modificaciones en el estilo de vida para tratar de bajar y llegar a un nivel menor de 120 sobre 80 si es posible. Si su presión está entre 140 a 159 en la sistólica y 90 a 99 en la diastólica, definitivamente usted es una persona hipertensa. Usted tiene lo que se llama hipertensión fase 1 y se le va a sugerir, se le va a decir que trate de modificar su estilo de vida para poder reducir la presión y de esa manera reducir el riesgo de tener un ataque vascular. Si su presión es más de 160 en la sistólica y más de 100 en la diastólica, usted está en serios problemas porque usted tiene la presión demasiado alta, lo que se llama hipertensión fase 2, y probablemente el doctor le va a decir que o modifica su estilo de vida rápidamente o tal vez le den una prescripción de alguna medicina para bajarle la presión lo antes posible y de esa manera disminuir el riesgo de consecuencias más graves. Ahora, ¿cómo es que se desarrolla la hipertensión? Bueno, con cada latido del corazón se envían ciertos impulsos nerviosos que provocan que las arterias ya sea que se ensanchen o se contraigan. Cuando las arterias se ensanchan, la sangre bombeada fluye libremente, pero cuando se contraen, el flujo de la sangre es restringido. Y cuando hay una constricción excesiva o un endurecimiento de las arterias, esto provoca que suba el nivel de presión interna en contra de las paredes de las arterias. O sea que la sangre está teniendo dificultad para fluir correctamente. Cuando esto sucede, entonces el corazón se tiene que esforzar más para poder hacer su trabajo. Y con el tiempo las arterias se van dañando por esta fricción interna que va en aumento. Y esto puede causar entonces lesiones en el interior de las arterias. Estas lesiones, que es cuando ocurren en arterias que aportan sangre, ya sea a los riñones o al cerebro, es cuando producen daño en estos órganos, ya sea en los riñones o en el cerebro, y se puede producir entonces lo que llamamos un ataque cerebral. ¿Cuáles son los síntomas? A lo mejor usted está preguntando, ¿cómo puedo saber si yo soy hipertenso? Lamentablemente, por lo general, en la gran mayoría de los casos, no hay síntomas. Porque el corazón, el cerebro y los riñones
pueden soportar un aumento en la presión muy grande por mucho tiempo antes de que se empiecen a producir molestias en el cuerpo. Y lamentablemente eso no es bueno porque mucha gente puede tener la presión muy alta y no saberlo. Por eso que se le llama a la hipertensión el asesino silencioso, porque es posible padecer de esta condición por mucho tiempo sin percibir ningún síntoma. Y eso es peligroso. Usted puede tener una presión alta y usted puede estar tal vez cerca de un ataque cerebral y no saberlo. Por eso que es tan repentino. El stroke, el ataque cerebral, es muy repentino y puede llegar a ser un asesino mortal. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque la presión arterial alta, la hipertensión, es un factor de riesgo importante, no solamente para los ataques cerebrales, es un factor de riesgo importante para los ataques al corazón, al cerebro, y también es un factor de riesgo de la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia renal. ¿Cuáles son las causas de la hipertensión? Bueno, en la gran mayoría de los casos, del 90 al 95% de los casos, la causa es desconocida. Esto se conoce como la hipertensión esencial o hipertensión primaria o hipertensión idiopática. Todas estas palabras significan lo mismo, significan que la causa de su hipertensión no es conocida. En el restante de los casos, lo que se llama hipertensión secundaria, esta puede ser causada por anormalidades al riñón, puede ser anormalidades a la aorta o por problemas hormonales. Ahora quisiera enseñarles otra gráfica donde vamos a mostrar cuáles son las complicaciones de la hipertensión. Y estas son las siguientes. Primero que nada vemos ahí el accidente cerebrovascular o ataque de apoplejía. Después tenemos lo que se llama una insuficiencia cardíaca congestiva. Eso es cuando el corazón no puede realizar su trabajo bien, empieza a debilitarse y a veces hasta se engrandece, se hace más grande. Ahora, la otra complicación de la hipertensión también puede ser el ataque al corazón, por las mismas razones que se producen el ataque al cerebro, por la razón que sigue a continuación en la lista, que es la aterosclerosis, en otras palabras, el endurecimiento de las arterias. Otras complicaciones de la hipertensión son también el aneurisma, que es cuando parte de una arteria, tal vez a veces de la aorta misma, se engrandan, se hacen grandes, se inflan casi como un globo, y esto puede reventarse y puede producir la muerte incluso. También otra complicación importante de la hipertensión son las fallas renales. De hecho, la hipertensión es una de las razones principales de falla renal en este país, y vamos a hablar un poquito más de eso adelante. También vienen las enfermedades de la retina, que pueden obviamente producir problemas a la vista, rupturas de vasos sanguíneos, y el último que tenemos ahí es el deterioro de la memoria y de la función mental. También vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Ahora, ¿cuánto aumenta el riesgo de un ataque cerebral si tenemos hipertensión? Bueno, el riesgo de aterosclerosis, que es lo que produce ataques al corazón o ataques al cerebro, es 5 veces mayor en personas que tienen la presión de más de 160/95 comparado con los que tienen presión normal. 5 veces, esos 500% más alto. El riesgo comienza a aumentar cuando la presión sistólica ya está en los 120 por ahí, así que por eso queremos que ese número de la presión sistólica sea menos de 120, porque a los 120 ya comienza a aumentar el riesgo. Y lamentablemente, casi la mitad de la población masculina en este país tiene una presión sistólica de 130 o más. La mitad de los adultos, especialmente los hombres. Ahora, ¿cómo está relacionada la hipertensión con la falla renal? Bueno, en Estados Unidos, por lo menos aquí, pero probablemente en muchos otros países también, la hipertensión es la segunda causa más importante de falla renal. ¿Saben cuál es la primera? La primera es la diabetes. Y la falla renal, ustedes saben que cuando se hace muy grave, la persona incluso puede llegar a tener que pasarlo por lo que se llama diálisis, que ya sus riñones ya no funcionan, entonces tiene que tener diálisis para poder seguir funcionando y no morir. Bueno, si su presión está entre 130/85 a 140/90, su riesgo de sufrir falla renal es 2 veces mayor, se dobla su riesgo.
Si su presión está entre 140/90 a 159/99, su riesgo de falla renal es 3 veces mayor. Pero lo más importante aquí tenemos que decir es que si usted realmente es una persona de hipertensión fase 2, es decir, si su presión es más alta que 159/99, su riesgo de tener una falla renal es entre 6 a 22 veces mayor. Por eso que es tan importante, si usted es hipertenso, es controlarse la hipertensión inmediatamente, si es posible, de manera natural. Incluso se produce un aumento de falla renal con la presión sistólica, de un aumento leve de la presión sistólica. Solamente a 127 ya hay un aumento de riesgo en falla renal ya en un 50%. Con este leve aumento de la presión, que muchos consideran que hasta es normal la presión a ese nivel, y muchas veces ni siquiera se dan recomendaciones de cambio del estilo de vida. Así que él aumenta un 50% si su presión sistólica está a 127. Ahora, también se produce lo que se llama la disminución en las habilidades mentales. Mencionamos anteriormente que cuando la presión arterial muy alta no está controlada, puede causar una degradación gradual en la habilidad mental de las personas. De hecho, por cada aumento de 10 milímetros de mercurio en la presión sistólica, en la edad entre, usted sabe, la mitad de la vida, en los 40, los 50 años, cuando se había un aumento solamente de 10 milímetros en la presión, ya había un aumento de riesgo de degradación de la habilidad intelectual 25 años más tarde de un 9%. Así que eso es otra de las complicaciones importantes que tenemos que tener en cuenta cuando consideramos la hipertensión. Y si usted es hipertenso, también tiene que considerar esto. También hay una disminución en la calidad de vida. En otras palabras, la hipertensión causa más que muerte, no solamente causa muerte y enfermedad, sino que también le roba su calidad de vida. La cantidad de enfermedades que causan sufrimiento y que disminuyen la calidad de su vida aumenta cuando la presión sistólica ya empieza a subir de más del nivel ese que dijimos anteriormente, el nivel de 120. Ya de 120 para arriba, su calidad de vida se va deteriorando. El riesgo de tener complicaciones graves es el doble si la presión es de 120 a 139 comparado con la presión de menos de 120. El riesgo es 4 veces mayor todavía si su presión es más de 160. Así que es importante controlar la hipertensión cuando es mucho más de cuando es de 160 para arriba, es muy importante controlarla inmediatamente. Y de hecho, tal vez su doctor le recomiende medicina, alguna prescripción médica para reducir la presión y así reducir el riesgo de una complicación seria. Pero sabemos que es mejor controlar la presión haciendo cambios de estilo de vida, porque las medicinas que se usan para bajar la presión tienen muchos efectos secundarios. Ahora quiero mostrarles una gráfica que muestra cuáles son los efectos de los cambios del estilo de vida al reducir la presión sanguínea. En esta gráfica ustedes pueden ver, está basada en un estudio que se hizo, y en este estudio se le dio a las personas la sugerencia de que hicieran los siguientes cambios en el estilo de vida. Primero que nada, que bajaran de peso, que comieran una dieta con baja sal, que redujeran la cantidad de sal en su dieta, que redujeran el consumo de alcohol, y la última recomendación es que aumentaran la cantidad de actividad física. Ahora, después de un año, se produjeron increíbles resultados. La presión sistólica se redujo en un 10.6 puntos y la presión diastólica se redujo 8.1 milímetros. Así que se produjeron muy buenos resultados después de solamente un año con estos simples cambios al estilo de vida. Ahora, quiero mostrarles otra gráfica que también es acerca de un estudio. Este estudio se llevó a cabo en el Instituto de Weimar, en California, y solamente duró por 3 semanas. Se les dieron las siguientes recomendaciones a las personas: que se abstuvieran completamente de alcohol, tabaco y café, que siguieran una dieta completamente vegetariana y que hicieran ejercicio aeróbico, es decir, ejercicio como caminar, correr, andar en bicicleta, ese es ejercicio aeróbico. Bueno, después de 3 semanas, la presión sanguínea al principio el promedio era de 150/81.
Al final de las 3 semanas, la presión promedio era de 129/78. Solamente en 3 semanas ya se produjo un buen resultado en cuanto a la presión sanguínea. Y también el porcentaje de personas que dejaron las medicinas para la presión después de 3 semanas fue el 80%. El 80% de los pacientes que tomaron parte de este estudio pudieron reducir la cantidad de medicinas que estaban tomando para la presión. Ahora quisiera mostrarles otra gráfica que muestra la relación entre la dieta, la obesidad y cómo éstas afectan el riesgo de hipertensión. Como ustedes ven en esta gráfica, muestra los resultados de un estudio que se realizó con 30.000 hombres y se encontró que la obesidad era el factor de riesgo más importante para el desarrollo de la hipertensión. Como ustedes ven ahí, los hombres que son obesos, que no consumían fibra, tienen 4.6 veces más posibilidades de desarrollar hipertensión, comparado con hombres que comen poca fibra pero que no son obesos, que solamente tienen un 57% más posibilidades de desarrollar la hipertensión. Por lo tanto, la obesidad definitivamente tiene el efecto más importante en el desarrollo de la hipertensión. Ahora, aparte de la obesidad y de la hipertensión, me gustaría mencionar un tema importante que está relacionado con esto, y esto es el síndrome metabólico o síndrome X. Y esto es algo nuevo que se ha estado hablando hace solamente algunos años. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto del síndrome X o síndrome metabólico? Bueno, estamos hablando de la presencia de obesidad, hipertensión, resistencia a la insulina, o sea, una condición prediabética, colesterol y triglicéridos altos en la misma persona. Cuando una persona tiene todas estas condiciones al mismo tiempo, se produce un aumento en la posibilidad de contraer alguna enfermedad crónica o de muerte mucho más alto que si solamente tuviera una de ellas. Ahora, usando datos del censo, el último censo que se realizó en Estados Unidos fue el año 2000, se encontró que 47 millones de personas tienen este síndrome metabólico. Y lamentablemente, los latinos, nosotros los hispanos, tenemos la tasa más alta de síndrome metabólico. En otras palabras, tenemos el riesgo de enfermedad y muerte más alto con respecto a estas condiciones cuando se presentan todas juntas. Otra cosa que quisiera mencionar que me parece una cosa muy alarmante es el aumento de la hipertensión en los niños. La hipertensión en los niños antes prácticamente no se conocía, pero hoy en día la hipertensión en los niños ha aumentado de manera muy importante, más que nada debido al aumento en la obesidad. Cada vez vemos más niños obesos, lamentablemente es triste, pero los niños obesos tienen 3 veces más probabilidades de tener hipertensión que un niño de peso normal. Y esto es algo muy serio, porque un niño, sabemos que un adulto cuando es hipertenso sufre muchos efectos por causa de la hipertensión y puede deteriorarse su salud de manera muy importante. Imaginemos un niño padeciendo este mismo deterioro en su salud, cuando todavía le quedan muchos años por vivir. Es lamentable. Así que tenemos que realmente pensar acerca de este tema tan importante que es la hipertensión. Y si tenemos riesgo de hipertensión o si ya tenemos hipertensión, tenemos que hacer algo inmediatamente para tratar de solucionar este problema, porque puede causar serios problemas a la salud. Ahora quisiera mostrarles una gráfica que nos muestra acerca de ciertos puntos importantes que tenemos que tener en cuenta si queremos reducir la hipertensión. Si quiere usted reducir entonces la hipertensión, siga las siguientes recomendaciones. Primero que nada, coma la dieta original. La dieta original usted la puede encontrar allá en Génesis, capítulo 1, versículo 29. El Señor nos da la dieta que le fue dada a Adán y Eva en el Edén. ¿En qué consiste la dieta original? Bueno, la dieta original, primero que nada, es alta en frutas y verduras, o sea, mucha fibra. Y eso es los alimentos más naturales, los alimentos naturales que vienen en el libro de Génesis, alta, frutas, verduras, fibra, granos integrales. También es importante consumir baja grasa, porque la grasa aumenta el riesgo de muchas enfermedades y aumenta obviamente el peso.
Como hablamos anteriormente, si la persona es obesa, necesita bajar de peso. Incluso hay personas que bajando solamente 10 libras pueden normalizar su presión arterial. Es importante entonces, si usted está pasado de peso, que usted haga lo posible para reducir su peso. Para esto, la siguiente recomendación: haga ejercicio. Eso nunca nos vamos a cansar de seguir recomendando. El ejercicio diario, si es posible, 4, 5, 6 veces por semana es lo más recomendado. Siguiente punto importante es comer menos sal o sodio. Y esto, yo le tengo que decir que para esto realmente lo que tenemos que evitar más son los alimentos procesados, porque tal vez usted no sepa que el 75% del sodio que consumimos viene de los alimentos procesados. Así que solamente eliminando estos alimentos usted puede eliminar gran parte de la sal de su dieta. Y el último punto que tenemos ahí es evitar el tabaco, evitar el café y evitar el alcohol. Ahora, si usted sigue todas estas recomendaciones tan importantes, usted va a ver cambios importantes en su salud y usted va a disfrutar de una salud más plena y va a sentirse mucho mejor. Este es el plan de Dios, el plan que Dios tiene para usted. Y el Señor también ha hecho una promesa y me gustaría que leyéramos ese versículo juntos. El versículo dice lo siguiente: Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él es quien que sana todas tus dolencias. Ese versículo se encuentra ahí en Salmo 103, versículo 3. Como ven ustedes, el Señor nos ha prometido sanar todas nuestras dolencias. Para que eso suceda, tenemos que ponernos en las manos de Dios. Si somos desobedientes, Él no puede cumplir sus promesas en nosotros. Solamente un corazón dispuesto a seguirlo es un corazón que el Señor puede utilizar. Un corazón que está en humildad y que dice: Señor, estoy dispuesto a seguir el camino que tú me das. Y cuando uno hace eso, cuando uno tiene esa actitud humilde de aceptar el plan de Dios para nosotros y de seguirlo, el Señor entonces puede cumplir sus promesas en nosotros. Él ha prometido sanidad y Él nos ha dado el camino para seguirlo. Y usted, siguiendo este simple plan divino, usted puede controlar su hipertensión y prevenir todas estas complicaciones de las cuales hablamos. Y así podrá disfrutar de una vida mucho mejor. Podrá tal vez sentirse más joven incluso. ¿No sería maravilloso eso? Bueno, para eso entonces haga la decisión hoy en día. ¿Qué tal si hacemos la decisión hoy en día de cambiar nuestro estilo de vida, dejar nuestra vida antigua y ser nuevas criaturas, tanto en el aspecto espiritual como en nuestro aspecto físico? El Señor le va a ayudar y le va a dar la fortaleza. Póngase en sus manos. Espero entonces que hayamos aprendido mucho en este día acerca de la hipertensión y cómo mejorar nuestra salud. Que Dios lo bendiga y nos vemos la próxima. Hasta luego. El siguiente programa presenta principios que promueven la buena salud. No es nuestra intención reemplazar el cuidado médico profesional. Las opiniones e ideas expresadas pertenecen a los expositores. Es necesario que los televidentes lleguen a sus propias conclusiones acerca de la información presentada. Bienvenidos amigos nuevamente a este programa de Maravillosa Creación, un programa que le va a enseñar a cómo cuidar mejor su cuerpo y cómo mejorar su salud. Mi nombre es María José Ronquillo y soy nutricionista trabajando en el estado de California. Y en este día estamos aquí con ustedes para compartir acerca de un muy importante tema que tiene que ver con nuestra salud. El tema que vamos a hablar hoy es acerca de la alta presión sanguínea o hipertensión y la consecuencia de la hipertensión, que puede ser los ataques cerebrales o ataques de apoplejía.
¿Y por qué son importantes estos temas? Porque, bueno, están dentro de las primeras 10 causas de muerte en los Estados Unidos. De hecho, el ataque cerebral es la tercera causa de muerte en este país y probablemente en muchos otros países también que están adoptando la dieta y el estilo de vida americano. Y para comenzar me gustaría enseñarles una gráfica. Esta gráfica nos muestra cuáles son las principales causas de muerte en los Estados Unidos. Ya hemos visto esta gráfica anteriormente, sin embargo quisiera repasar cuáles son las principales causas de muerte. Como ven ahí, la causa número 1 son las enfermedades cardíacas. Después viene el cáncer. Y ahí en el número 3 ustedes pueden apreciar está en lo que se llama el ataque cerebrovascular o ataque cerebral o ataque de apoplejía. Y eso es lo que vamos a estar hablando más en este día. También después vienen las enfermedades pulmonares crónicas y los accidentes. Pero lo que me quiero concentrar hoy en día es en el ataque cerebrovascular o ataques de apoplejía, que son, como dijimos, la tercera causa de muerte en este país, después de las enfermedades coronarias y después del cáncer. Ahora, existen algunos factores de riesgo que son importantes que tenemos que considerar que nos aumentan el riesgo de tener estos ataques de apoplejía. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tenemos que tener mucho en cuenta para poder evitar este problema? Número 1 es la aterosclerosis. ¿Qué es la aterosclerosis? Es la formación, es el endurecimiento de las arterias por causa de la formación de lo que se llama una placa arterial. Cuando a usted se le van bloqueando las arterias, eso es la aterosclerosis y eso aumenta el riesgo de tener un ataque cerebral. El segundo factor que tenemos que considerar es la hipertensión o la alta presión arterial. Y de eso vamos a estar hablando bastante, de estas dos cosas vamos a estar hablando bastante en este programa porque queremos entender más acerca de este tema de la hipertensión y cómo afecta nuestra salud y cómo aumenta el riesgo de tener un accidente vascular o accidente cerebrovascular. Ahora, accidente cerebrovascular puede producir tremendos efectos en el cuerpo, porque puede producir incluso parálisis. Hay personas que se les paraliza la mitad del cuerpo, a veces no pueden mover bien la mano, no pueden caminar bien y realmente produce mucho daño y mucha enfermedad. También puede producir daño cerebral y puede producir realmente invalidez a largo plazo. Hay personas que viven por muchos años después de haber tenido un accidente cerebrovascular y viven con estas limitaciones. Ahora, en cuanto a los ataques cerebrovasculares, existen dos tipos importantes. Los dos tipos de ataques cerebrovasculares son los siguientes. Primero está el ataque hemorrágico, cuando se produce una ruptura de los vasos sanguíneos en el cerebro. También se llama o se conoce como un derrame cerebral y es muy mortal, es un problema muy, muy grave si esto se llega a producir. El otro tipo de ataque cerebral es el ataque obstructivo. También se le llama apoplejía isquémica y realmente constituye el 83% de los casos de ataques cerebrales. Es decir, la gran mayoría de los ataques cerebrales corresponden a este tipo, el tipo obstructivo, que realmente lo que significa es que se están obstruyendo las arterias que irrigan el cerebro y por lo tanto se produce muerte en los tejidos y muerte cerebral y un ataque cerebral. Ahora, lamentablemente, 1 de cada 3 adultos, por lo menos aquí en los Estados Unidos, tienen la presión muy alta. 1 de cada 3. Esto significa que más de 50 millones de personas en este país padecen de hipertensión. Y las personas que son hipertensas tienen 3 veces más posibilidades de tener un ataque de corazón, un ataque del cerebro o derrame cerebral que las personas que no tienen la presión alta o que tienen la presión normal.